Hola polluelos, hoy vamos a hablar de la histología y embriología de las glándulas anexas, que es algo que tenía que darle a continuación de tubo digestivo. Concretamente esta sería la clase de histología del aparato digestivo 4. Bueno, muy bien. Vamos a las glándulas anexas de histología, gentileza del Instituto Tejedor. Bien. Las glándulas anexas al tubo digestivo son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Esto si consideramos como, digamos, tubo digestivo de la boca al ano. Si consideramos el tubo digestivo propiamente dicho, glándulas anexas al tubo propiamente dicho serían solo páncreas e hígado. Bien. Con respecto a las glándulas salivales, se trata de glándulas túbulo-acinosas de secreción exócrina, cuyos conductos excretores vierten dicha secreción, que es la saliva, en la cavidad bucal. Se las clasifica por su tamaño en menores y mayores, maigores puse ahí. Las glándulas salivales menores son las labiales, las linguales, las palatinas, las yugales, que las analizamos cuando analizamos al labio, al paladar, en la histología clase 1. Mientras que las mayores son la parótida, la submaxilar y la sublingual. Con respecto a las menores, estas carecen de cápsula, su sistema de conductos es rudimentario. Los acinos son generalmente mixtos, con excepción de las glándulas linguales posteriores, que son mucosas, y las glándulas linguales medias de von Ebner, que son cerosas. Se ubican en la submucosa de los labios, de los carrillos, de la lengua, del paladar, etc. No hay mucho más que agregar. Vamos a las mayores. Estas presentan una cápsula que emite tabiques que la dividen en lobulillos. Su sistema de conductos está muy desarrollado. Presentan un conducto principal, el conducto de Stenone, el conducto de Wharton, el conducto de Bartholin, según el tipo de glándula, para verter su secreción a la cavidad bucal. Y sus acinos son serosos y mucosos, pero con diferente proporción según la glándula considerada. Bueno, la unidad secretoria, la unidad básica de secreción de las glándulas salivales se llama cialona. Cialo quiere decir eso, saliva. Consiste en el adenómero, llamado acino, el conducto intercalar y el conducto excretor. El acino es un saco ciego compuesto por células secretorias. Este término, acino, viene del latín baya o uva y se refiere a la unidad de secreción de las glándulas salivales. Los acinos de las glándulas salivales contienen células serosas, que son secretoras de proteínas, mucosas, que son secretoras de mucina, o ambas. Por eso los clasificamos en serosos, mucosos o mixtos. La frecuencia relativa de los tres tipos de acinos es una característica importante por la cual se distinguen las glándulas salivales mayores. Así, por ejemplo, los tipos de acinos son los serosos, que solo tienen células serosas y en general son esferoidales. Son redonditos, son como unas esferas que se ven circulares al corte. Sus núcleos son centrales, son redondos y sus citoplasmas son basófilos. Al menos son basófilos en la parte basal y suelen ser acidófilos en la parte apical. Con respecto a los mucosos, solo tienen células mucosas, suelen ser más tubulares. Los núcleos son basales y planos y sus citoplasmas son claros con coloraciones comunes ya que se tiñen con el cian blue o con paz. Con respecto a los mixtos, tienen tanto células serosas como mucosas. En los preparados histológicos convencionales, los acinos mucosos tienen como un casquete de células serosas que se cree que segregan su producto hacia el espacio intercelular tortuoso entre las células mucosas, como que la secreción tiene que pasar entre las células mucosas. Debido a ese aspecto en los cortes histológicos, estos casquetes se llaman semilunas o medialunas serosas de von Ebner o de Giannuzzi. Entonces, acá tengo el mucoso, acá tengo el seroso y este sería un mixto. Dejemos por un minuto este. El mucoso son más grandes, más claros, porque con coloraciones comunes no se tiñen, necesito el cian blue o paz. Tienen núcleos planos y basales. El seroso es más chiquitito, más esferoidal. Las células son basófilas, aunque la parte apical de la célula puede ser acidófila. Los núcleos son redondos y aproximadamente centrales. El mixto tiene células mucosas y células serosas, intercaladas. Bueno, este sería un acino mixto con una medialuna serosa. Decimos que es un artefacto. ¿Qué significa artefacto? Es algo que se ve solo cuando realizamos la preparación para el microscopio óptico. Cuando hacemos la preparación para el microscopio óptico, se ensancha la mucina de los acinos mucosos y esto desplaza las células serosas, se desplaza la mucina. Los glucosaminoglicanos se expanden, los gránulos que contienen estos glucosaminoglicanos, de las células mucosas, y esto desplaza
a las células serosas que quedan como comprimidas formando la media luna. Pero no se vería in vivo, por eso decimos que es un artefacto. In vivo o con una técnica de congelación yo lo vería así. Con una técnica convencional, con una fijación con formol, etcétera, lo veo así. Pero esto no existe en la realidad. Es un artefacto de la técnica convencional para microscopía óptica, de fijación convencional. Bueno, ¿por qué aparece la medialuna cerosa? La semiluna observada con el microscopio óptico o electrónico es un artefacto del método de fijación convencional. El proceso de formación de la semiluna se explica por la expansión del mucinógeno, que es un componente principal de los gránulos secretorios durante la fijación de rutina. Esta expansión aumenta el volumen de las células mucosas y desplaza las serosas de su posición original, con lo cual se crea el efecto semilunar. Es lo que les decía antes de que es un efecto o artefacto de la técnica convencional. El mismo no se vería en una técnica por congelación. La medialuna es cerosa de von Ebner o Januzzi, entonces, si yo hago una congelación rápida no la veo. Yo veo células mucosas y células serosas intercaladas. Pero si yo hago una fijación convencional, lo que pasa con la fijación es que al expandirse la célula mucosa, comprime la cerosa y la cerosa queda como en la periferia, ¿sí? Y pareciera como que vierte su secreción a través de espacios intercelulares entre las células mucosas hacia la luz del acino. Pero bueno, es un artefacto de la técnica convencional. Tipos de células acinales. Hay tres tipos: las serosas, las mucosas y las mioepiteliales. Las serosas al Mo tienen forma piramidal, con una superficie basal más amplia que está en contacto con la membrana basal y una superficie apical más reducida que da hacia la luz de los acinos. Su citoplasma es basófilo basal y acidófilo apical. Almet tienen una gran cantidad de RER, de ribosomas libres, un aparato de Golgi prominente, muchos gránulos de secreción esferoidales de localización apical. Y la función es que son células secretoras de proteínas que actúan principalmente como enzimas: la lisosima, la tialina, la lipasa lingual, etc. Con respecto a las mucosas, ALBO contiene una gran cantidad de gránulos de mucinógeno en el citoplasma apical. Y debido a que el mucinógeno se pierde en los cortes con parafina, teñidos con hematoxina y eosina, la porción apical de la célula suele parecer vacía, como si fuera el tejido adiposo, ¿sí? Pero es porque no capta los colorantes comunes, el tiñe con PAS o con Alcian Blue. Almet, el RER, las mitocondrias y otros componentes se ven sobre todo en la porción basal de la célula. Esta porción de la célula también contiene el núcleo, que suele estar plano, aplanado, contra la membrana plasmática basal. La porción apical de la célula mucosa contiene abundantes gránulos de mucinógeno y un gran aparato de Golgi. La función: en su Golgi se añaden grandes cantidades de hidratos de carbono a una base de proteínas que sintetiza el RER. Así se sintetiza la glucoproteína de la mucina, del mucus. Bueno, las células mioepiteliales son células contráctiles con muchas evaginaciones que se ubican entre las células del adenómero y la membrana basal del epitelio. Estas células mioepiteliales también están bajo las células de la porción proximal del sistema de conducto, o sea, pueden rodear al conducto intercalar, etc. En ambos sitios, las células mioepiteliales son fundamentales para impulsar productos de secreción hacia el conducto excretor. A estas células ya las habíamos visto cuando analizamos mama, que eran las que respondían a la oxitocina, acá nada que ver. Estas células son difíciles de identificar en los cortes tenidos con hematoxilina y eosina. El núcleo de la célula aparece como una pequeña silueta redondeada cerca de la membrana basal. Los filamentos contráctiles se tiñen con eosina y a veces se reconocen con una delgada banda eosinófila, o sea, acidófila, contigua a la membrana basal. Son muy difíciles de ver en los cortes histológicos. ¿Para qué servirían? Bueno, rodean al acino y cuando se contraen, comprimen el acino y permiten que el acino vierta mejor su secreción, al igual que el alvéolo en la glándula mamaria. Bueno, con respecto al sistema de conductos, la luz del acino salival es continua con la del sistema de conductos, que pueden ser de tres tipos: el conducto intercalar, que parte del acino; el conducto estriado, denominado así porque tiene estriaciones que corresponden a pliegues de la membrana plasmática basal, son como interdigitaciones de la membrana basal de las células cilíndricas del epitelio que forman el conducto. Y mientras que los conductos excretores son los conductos mayores que desembocan en la cavidad bucal. Entonces, intercalar, estriado y secretor. El intercalar y el estriado, junto con los acinos, forman la cialona, que es la unidad secretoria de la glándula salival. Esta estructura de la cialona entonces tiene acinos serosos,
acinos mucosos, acinos mixtos, ¿sí? Que serían estos, y entonces el acino seroso tiene la célula serosa. El acino mucoso tiene la célula mucosa. De los acinos surge el conducto intercalar, que tiene la célula intercalada, y de los conductos intercalares surgen los conductos estriados. Los conductos estriados tienen células con límites intercelulares poco netos por las interdigitaciones, entre ellas, y se lo llama el conducto secretor también. Bueno, esta es la estructura de Cialona, y fíjense, estas serían las células mioepiteliales, acá está al corte, ¿no? Pero acá estaría entero el acino, y acá están las células mioepiteliales, cómo se entrelazan en el acino y también en el conducto para favorecer la secreción. Bueno, ahora vamos a hablar de cada una de las glándulas salivales mayores. Vamos a la parótida. De cada uno hay que saber la localización, el origen, qué tipos de acinos tiene y el tipo de conducto excretor. Después de fisiología vamos a ver también qué segrega cada uno. Bueno, la glándula parótida en su localización es subcutánea, está por debajo y por delante del oído externo en el espacio entre la rama de la mandíbula, la rama ascendente, y la apófisis estiloide del hueso temporal. El origen. Es la única glándula salival que se origina del ectodermo superficial del estomodeo, porque las otras dos glándulas derivan del endodermo del intestino faríngeo. Solo tiene acinos serosos, rodeados por células mioepiteliales. Van a ver que el páncreas tiene acinos serosos, pero carece de la célula mioepitelial, y en su reemplazo tiene una célula en el centro del acino que se llama centroacinosa. Estos no. Estos son serosos puros con células mioepiteliales que lo rodean. El conducto excretor es el conducto de Stenone, que desemboca en la cavidad bucal frente al segundo molar posterior. Bueno, algo así es como la vería. Yo veo una glándula, digamos, un preparado histológico, donde veo solo acinos serosos. Estos así violeta son los acinos serosos. Se pueden ver también bastante adipocitos, que se depositan con la edad en la glándula, pero aunque no veas adipocitos, vos vas a ver los acinos que son serosos. No veo ningún acino mucoso. Esto puede ser parótido páncreas, si yo veo esto, ¿sí? Ahora, al no ver islote de Langerhans, al no ver en el centro del acino ampliado ninguna celulita clara, son todas las células oscuras por igual, como tiene el páncreas, entonces obviamente yo diagnostico parótida, una glándula tubuloacinosa, serosa pura. Y estos son los conductos excretores. Están revestidos por un epitelio simple, la luz es más amplia que la del acino, que tiene luz pequeña, más pequeña que la del conducto excretor. Porque los acinos, a diferencia de los alvéolos, como los de la glándula mamaria, los acinos no almacenan secreción. Con respecto a la submaxilar, se localiza en el piso de la boca, debajo del piso de la boca, en el triángulo submandibular del cuello. Deriva del endodermo del intestino faríngeo, en acinos serosos y mucosos con predominio de serosos, ¿sí? Entre los acinos serosos predominantes suelen aparecer algunos acinos mucosos coronados con semilunas serosas, si es que estamos en una técnica, estamos viendo un preparado fijado por técnica convencional. El conducto excretor principal es el de Wharton, que describe un trayecto oblicuo hacia adelante hasta una papila que está situada en el piso de la boca, justo lateral con respecto al frenillo de la lengua. ¿Cómo la veríamos al microscopio óptico? Así. Yo vería células serosas, pero también algunas mucosas. Y las mucosas tienen, vean, la medialuna serosa. Acá tienen, este es un acino mucoso, con la medialuna serosa de Giannuzio de von Ebner. Estos son conductos excretores. Acá tenemos un conducto ampliado. Si yo veo que la luz es amplia, no puede ser un acino, es un conducto. Aunque tenga el tamaño del acino. Si tiene el tamaño del acino, es un conducto intercalar. Los más chiquititos que nacen del acino. Bueno, y fíjense, en un neto predominio de serosos, pero a diferencia de la parótida, veo acinos mucosos. Esto no se vería en la parótida. Bueno, con respecto a la sublingual, se localiza en el piso de la boca por delante de la glándula submaxilar, se origina también en el endodermo del intestino faríngeo, tiene también acinos serosos y mucosos, pero acá predominan los mucosos. En la submaxilar predominan los serosos y en la sublingual los mucosos. Algunos de los acinos de predominio mucoso tienen medialunas serosas, pero es muy raro hallar acinos serosos puros. El conducto excretor es el de Bartholin, que desemboca en el piso de la lengua. Bueno, así veríamos una sublingual Almó, pero casi todos acinos mucosos. Es difícil ver un seroso puro. Lo que veo son medialunas serosas. Estas que están marcadas con el asterisco,
que se ven re bien a mayor aumento. Y los conductos, como decíamos antes, con una luz amplia y un epitelio simple que los recubre. Bueno, resumen. Comparación entre las 3 glándulas salivales mayores. Vos tenés, a ver, esta es la cialona. ¿Y la cialona qué tiene? Tiene un acino, que es una porción dilatada del conducto, pero con luz pequeña, que tiene células serosas y células mucosas. Puede ser que sean serosos puros, que sean mucosos puros o que sean mixtos. Y 3 tipos de conductos. El conducto intercalar, el conducto estriado o secretor y el conducto excretor. Bien. En los conductos intercalar y estriado, el epitelio es simple, después se va estratificando, porque tiene que desembocar en la boca. No es como el páncreas, cuyo conducto desemboca en el duodeno, y el duodeno es simple. Todo el conducto es simple. Acá el conducto nace simple, pero tiene que terminar siendo estratificado porque desemboca en la boca, donde el epitelio es estratificado. Bueno, ahora, los 3 tipos de glándulas varían en la proporción celular del acino y también en la proporción entre los 3 tipos de conductos. Por ejemplo, la parótida solo tiene acinos serosos puros, la submaxilar tiene serosos y mucosos, pero predominan los serosos, la sublingual tiene serosos y mucosos, pero predominan los mucosos. Con respecto a los conductos, el intercalar está muy desarrollado en la parótida, un poquito menos desarrollado en la sublingual y muy poco desarrollado en la submaxilar. Con el estriado al revés, la submaxilar es la que lo tiene más desarrollado, la sublingual la tiene menos desarrollado y la parótida es intermedio. Y el conducto excretor, en parótida y en submaxilar, están desarrollados, pero está más desarrollado en la sublingual, pero a expensas de que está poco desarrollado el conducto estriado. ¿Estamos? Repito, la parótida tiene acinos serosos puros, la submaxilar acinos serosos y mucosos con predominio de serosos, y la sublingual mucosos y serosos con predominio de mucosos. Con respecto a los conductos, en la parótida tengo gran desarrollo del intercalar, en la submaxilar gran desarrollo del estriado secretor, y en la sublingual gran desarrollo del excretor. Bien. Bueno, vamos a hablar del páncreas. Generalidades. Se localiza en el abdomen, sus conductos excretores se vierten al duodeno, la segunda porción. Origen. Deriva del endodermo del intestino anterior, ahora vamos a ver la embriología, a partir de 2 brotes. Uno que es el hepato pancreático ventral, o la yema pancreática ventral, y el pancreático dorsal. Con respecto a la morfología y constitución, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y es una glándula túbulo-acinosa con islotes endocrinos intercalados. Glándula túbulo-acinosa con islotes endocrinos intercalados. Función. Al tener acinos y tener islotes, se trata de una glándula anfícrina, que segrega tanto, que tiene tanto una porción exócrina, de secreción al exterior, que se vierte al duodeno, y que son las enzimas digestivas, la amilasa, la lipasa, etc., y una porción endócrina, que se vierte a la sangre, que son hormonas, la insulina, el glucagón, etc. Bien. Con respecto al desarrollo embriológico, el páncreas se forma a partir de 2 yemas o brotes, una dorsal y una ventral. Estas se originan del revestimiento endodérmico del duodeno, que deriva del intestino anterior. La yema pancreática dorsal se aloja en el mesenterio dorsal. La yema pancreática ventral, que está unida al esbozo hepático, formando el esbozo hepato pancreático ventral, se ubica cerca del colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adquiere una forma parecida a la letra C, la yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás y queda justo debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde, el parénquima y los sistemas de conducto de las 2 yemas, la pancreática dorsal y ventral, se terminan fusionando y vos vas a tener una sola glándula y no 2. Entonces, yo tengo 7 del intestino anterior, esta es la parte superior dilatada, que formará el estómago, y acá se formará el duodeno. En realidad, este es el límite entre el intestino anterior y el intestino medio, ¿sí? La desembocadura del páncreas, de los conductos del páncreas y del hígado, en la carúncula mayor, en la segunda porción, marcaba el límite caudal del intestino anterior y el cefálico del intestino medio. Bien, se considera que la yema ventral y la yema dorsal derivan del intestino anterior. Hasta ahí se considera intestino anterior. Bueno, entonces yo tengo una yema dorsal y una yema ventral. La dorsal es el brote pancreático dorsal y la ventral está unida al esbozo hepático, así que se lo llama hepato pancreático ventral. Después, el duodeno rota y entonces la yema ventral empieza a desplazarse hacia atrás y esta yema ventral va a quedar debajo de la dorsal.
Entonces, va a quedar debajo de la dorsal, inicialmente separadas, pero después se van a fusionar y van a formar un solo órgano con una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? ¿Qué tiene? Un conducto principal que recorre, digamos, todo el órgano como si fuera la espina y con sus ramificaciones parece una espina de pescado, que es el conducto de Wirsung, que termina desembocando en la carúncula mayor, y del Wirsung puede salir un conducto accesorio, que es el de Santorini, que a veces se desemboca independientemente en la carúncula menor. Bueno, esta parte acá se llama proceso uncinado del páncreas. Un gancho del páncreas. Bueno, entonces la yema ventral forma el proceso uncinado y la región inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal de Wirsung se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. Y el segmento proximal del conducto pancreático dorsal puede obliterarse o persistir como un pequeño conducto, que es el conducto pancreático accesorio o de Santorini. El conducto de Wirsung, junto con el biliar, el colédoco, drenan el duodeno la papila mayor. El sitio de entrada del conducto accesorio, cuando existe, corresponde a la papila menor. En un 10% de los casos, el sistema de conductos no se fusiona y persiste el sistema original doble. Dos conductos, en lugar de uno bifurcado. Bueno, ¿dónde se localiza el páncreas? Observen. Si lo proyecto en el abdomen, ocuparía la región epigástrica, prolongando la cola hacia el hipocondrio izquierdo, debajo del vaso, ¿sí? Pero, digamos, la mayor parte del páncreas se proyecta topográficamente dentro de las 9 regiones en las que podemos dividir el abdomen, en la región epigástrica. Bueno, este páncreas, morfología, tiene 3 porciones, una cabeza, un cuerpo, una cola, presenta 2 conductos, el principal de Wirsung y el accesorio de Santorini. El dibujito de la lámina anterior ampliado nos mostraría que tiene esto, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. El conducto principal, que es el de Wirsung, y el accesorio, que es el de Santorini. Bueno, y fíjense cómo el páncreas está englobado en el marco duodenal, en el duodeno. Esto es lo que después van a ver en anatomía, con Fernando, cuando se hable de la simbiosis duodeno-pancreática. Hay una simbiosis anatómica, hay una simbiosis fisiológica, hay una simbiosis embriológica por su desarrollo. Bueno, con respecto a la constitución histológica, presenta una cápsula que emite tabiques que dividen al órgano en lobulillos, muy parecido a una glándula salival. Está constituido por un parénquima túbulo acinoso constituido por un sistema de conductos que es similar al de las glándulas salivales y acinos, pero que son de tipo serosos puros. Entre los acinos y los conductos se encuentran los islotes de Langerhans. Entonces, respecto a las glándulas salivales, tenemos una gran diferencia, que son los islotes de Langerhans. Sacando los islotes, nos queda que es muy parecido a la parótida, y hay que buscar algunos elementos a mayor aumento para poder diferenciar los acinos. Bueno, vamos al páncreas exócrino. Es muy parecido a la parótida, es una glándula túbulo-acinosa serosa, con la que puede ser confundida. El acino seroso tiene 2 tipos de células, las acinosas y las centroacinosas. Las acinosas son basófilas y producen precursores enzimáticos digestivos, zimógenos, al ser estimulados por la colecistoquinina, la hormona CCK, o pancreosimina, que es la misma cosa, y es segregada por las células I-APUT del intestino. Las centroacinosas no están en el acino de la glándula parótida. Los acinos pancreáticos son singulares entre los acinos glandulares porque el conducto inicial, que parte del acino, que es el conducto intercalar, en realidad comienza dentro del adenómero mismo. Las células del conducto intercalar ubicadas dentro del acino se conocen como centroacinosas. Estas son más claritas y segregan bicarbonato al ser estimulado por la secretina, que es otra hormona segregada por células APUD, en este caso las de tipo S. Bueno, entonces, es muy parecido a la parótida, acinoserosos, pero estos, los del páncreas, carecen de célula mioepitelial y poseen células centroacinosas. Los parotidios tienen célula mioepitelial y carecen de la célula centroacinosa. Almón. Bien. Este es el acinoseroso, ¿no? Acá hay un capilar sanguíneo con glóbulos rojos y el endotelio capilar. Es un acino basófilo, los núcleos son redondos. Y fíjense, en la luz, este es el conducto intercalar que sale del acino. Se mete dentro de la luz del acino y estas celulitas que tienen un citoplasma más claro, que son como más chatitas, son las células centroacinosas.
Estas células son la primer parte del conducto intercalar que nace del acino y no las veríamos en la parótida. Es un detalle medio fino para darte cuenta y lo tenés que ver a mayor aumento, pero es un detalle inconfundible. El acino pancreático tiene esas células y por eso decíamos antes que es singular entre los acinos. Ningún otro acino, salvo en el páncreas, presenta las células centroacinosas. Bueno, células acinosas y centroacinosas, entonces, tenemos este es el acino con las células acinosas. Estas son las células centroacinosas. La primera parte del conducto intercalar que tiene un capilar. Este conducto intercalar después desemboca en el conducto colector intralobulillar. No hay conducto estriado en el páncreas, a diferencia de la parótida, o sea que los conductos también son diferentes. Pero bueno, células acinosas y células centroacinosas forman el acino. El conducto intercalar y el conducto intralobulillar forman la porción inicial del sistema de conductos. El sistema de conductos se diferencia con lo de las glándulas salivales en que nacen dentro del acino, formando las células centroacinosas, y no existe el conducto estriado, y que presenta dos conductos excretores, uno principal y otro accesorio. Las glándulas salivales solo tienen un conducto excretor principal. Bueno, las células centroacinosas se continúan con las células del conducto intercalar, que está por fuera del acino. Los conductos intercalares son cortitos y drenan en los conductos intralobulillares. En el páncreas no hay conductos estriados o secretores. La compleja red ramificada de conductos intralobulillares desembocan en los grandes conductos interlobulillares, que están revestidos por un epitelio cilíndrico bajo, en el cual pueden también encontrarse células enteroendocrinas, secretoras de hormonas, y a veces también células caliciformes secretoras de mucus. Eso en los conductos, los acinos no. Bueno, los conductos interlobulillares a su vez desembocan directamente en el conducto pancreático principal, que atraviesa toda la glándula en forma paralela a su eje, y en la cabeza del páncreas se origina un segundo conducto grande, que es el conducto pancreático accesorio. El principal era el de Wilson y el accesorio el de Santorini. Bien, eso era el páncreas exócrino, vamos al endocrino. Está representado por los islotes de Langerhans. El componente endocrino del páncreas están dispersos por todo el órgano en la forma de grupos celulares de tamaño variable. Se estima que entre 1 y 3 millones de islotes constituyen entre el 1 y el 2% del volumen del páncreas, y son más abundantes en la cola. Los islotes individuales pueden contener solo unas pocas células o varios centenares de ellas. Bueno, al Mo a menor aumento, ¿cómo lo veríamos? Miren, yo tengo este preparado histológico. Yo sé que tiene una estructura glandular, ¿sí? Tiene una cápsula que emite tabiques, los tabiques lo dividen en lobulillos, y aparentemente es una glándula tubuloacinosa, porque veo conductos en los tabiques, adentro de los lobulillos, pero después veo acinos. Bien. Si yo veo una glándula tubuloacinosa, puede ser una salival o el páncreas. Analicemos los acinos, son serosos. Entonces puede ser, no hay ningún acino mucoso, puede ser parótida o puede ser páncreas. Pero fíjense esto, estas estructuras claras, estos cúmulos de células claras, son los islotes de Langerhans. Eso diagnostica a menor aumento páncreas. Después si lo paso a mayor aumento, veía eso de los acinos, las células centroacinosas que la parótida no tiene. Pero ya a menor aumento me puedo dar cuenta que es páncreas por la presencia de los acinos, de los islotes de Langerhans. Bueno, a mayor aumento, fíjense, el islote es un conjunto de células claras y no se puede diferenciar qué células tiene. En ratas, si yo lo tiño con una coloración argéntica, yo puedo diferenciar las células alfa, que son periféricas y captan, son argentafines, o sea, captan sales de plata, del resto de las células, ¿sí? De las células beta, por ejemplo, que no son argentafines. Pero son ratas. En humanos están más dispersas. Por las células de los islotes tenemos las células principales son las alfa, o A, las beta o B, y las células de delta, ¿sí? O D, que segregan somatostatinas. Las alfa que segregan glucagón, las beta que segregan insulina y amilina, y las delta que segregan somatostatinas. Esto sería un islote, rodeado de los acinos. Tipos de células del islote. En los cortes tenidos con hematoxilina de eosina, los islotes de Langerhans aparecen como cúmulos de células pálidas rodeados por acinos pancreáticos que se tiñen con más intensidad, sin que se puedan identificar los distintos tipos de células. Sin embargo, después de la fijación en Zenker-Formol y con una tinción, que es el método de Mallory-Assange,
es posible identificar los 3 tipos de células principales, que se llaman A o alfa, B o beta y D o delta. Con este método las A se tiñen de rojo, las B de pardo anaranjado y las D de azul. Alrededor del 5% de las células no se tiñen con este procedimiento, quiere decir que hay otras células, aparte de las A, B y D. No son las únicas células del islote. Bueno, el MET también permite la identificación de los principales tipos de células por el tamaño y por la densidad de los gránulos de secreción. Condiciones argénticas pueden diferenciarse las argentafines de las que no lo son. Y la diferente disposición de células en los islotes Langerhans también pueden demostrarse con el uso del método de inmunofluorescencia. Si yo lo tiño, islote con inmunofluorescencia, yo voy a ver células de distintos colores y algunas que no se tiñen. Las que se tiñen de rojo, de azul, de verde, son las A, B y D. Y las negritas que no se tiñen son las otras, las PP, etcétera, que son células que también segregan hormonas en el islote, pero que representan una pequeña proporción de la glándula. Bueno, vamos a las células principales. La A, la B y la D prácticamente conforman toda la glándula. Las A o alfa representan 15 a 20% de todas las células, con la tinción de Mallory y Assange se tiñen de rojo, y son las que segregan glucagón, que es la hormona que eleva la glicemia. Las B, las beta, son las más abundantes del islote, representan el 60 al 70% de las células del islote, con la tinción de Mallory y Assange se tiñen de pardo naranja, son las que segregan insulina y amilina, la insulina como hormona hipoglucemiante. Las células D o delta, que representan un 5 a 10% de la glándula y se tiñen de azul con la tinción de Mallory y Assange, segrega somatostatina, que ejerce efectos reguladores parácrinos sobre el resto de las células del islote de Langerhans. Esto lo vamos a ver en la clase de fisiología. Bueno, pero hay otras células. Tenemos las células PP o F, que segregan el polipéptido pancreático, las células D1, que segregan el péptido intestinal vasoactivo o VIP, las células EC, enterocromafines, que segregan motilina, secretina, sustancia P, las células epsilon, que segregan grelina. Bueno, todas estas sustancias se han identificado en el islote, pero por supuesto, y por ejemplo, en el caso de las células D1 y las células EC, también se las encuentran en los conductos. Vieron que antes en el conducto yo le dije que tenían células enterocromafines. Bueno, estas son las que pueden segregar motilina, secretina, sustancia P en el páncreas, pero representan la menor proporción. Si a vos te preguntan qué segrega el páncreas endocrino, vos decirle insulina, glucagón. Si querés le agregás somatostatina. Pero las otras, solo si te lo preguntan, porque no son la secreción más importante del páncreas. Bueno, esto que vimos lo vimos de Geneser, lo vimos del Ross, lo vimos en Sobota, del Garner-Hyatt, de cualquier libro de histología que tengas a tu disposición, pueden ver la morfología de las glándulas anexas del aparato digestivo. Bien, polluelos. Lo único que nos queda ver de histología es hígado. Lo dejé aparte porque el hígado tiene sus cuestiones con sus lobulillos, los 3 tipos de lobulillos, así que lo vamos a ver aparte. Pero bueno, ya salivales y páncreas vimos, solo nos queda hígado a desarrollar en embriología y en histología y terminar ese área. Nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose polluelos.